Ahora vamos a meternos en otro tema y que tiene que ver con la coyuntura, pero vamos a analizarlo también estructuralmente, si se quiere. No lo vamos a hacer nosotros porque calculo que tenemos pocos elementos, así que vamos a llamar a una voz autorizada al respecto. Pero lo cierto es que en el día de hoy comienza una nueva era dentro de la economía argentina porque deja de cobrarse el denominado impuesto país. Para aquellos que no lo tienen presente, es el recargo que de alguna forma se ponía sobre el precio de compras en el exterior, compras en dólares, pero también de alguna forma, y esto es lo que quiero preguntar, tal vez tenga una percepción o algún dato equivocado y se lo vamos a preguntar a nuestro próximo invitado, también tenía implicancias en el precio o en la tarifa final de precios como por ejemplo, vamos a decirlo, Netflix o Spotify, que son plataformas que obviamente tienen un origen extranjero, pero que operan aquí y de alguna forma su precio es en moneda extranjera. ¿Tiene implicancias sobre la vida cotidiana que hayan sacado el impuesto país? ¿Se van a abaratar algunas cuestiones? ¿Las compras que haga en el exterior van a tener un precio más barato? Bueno, me parece que es una buena forma de comenzar y después vamos a profundizar un poco más la nota. Tiene la enorme gentileza de atendernos Miguel Ponce, quien es economista. A él le vamos a preguntar alguna de estas cuestiones. Miguel, Sergio Ferreira es mi nombre, junto a mi compañera Natalie Bedini te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sergio? Hola, Natalie. Y podríamos seguir escuchando a Rivarola mejor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No es mala la propuesta si tenemos que meternos en algunas cuestiones que tengan que ver con la economía. Miguel, pero bueno, está errada la pregunta que hice. Digo, yo que pago plataforma de música, plataforma Desde ayer, hoy todo el día, todas las consultas estuvieron dirigidas precisamente a esto, a ver cómo nos impacta en la vida cotidiana. Vos traías algunos elementos, vamos a empezar, si querés, a analizar los distintos puntos donde golpea. Hay uno general, que es esperar ver si los precios de determinados productos que estaban alcanzados por el impuesto país bajan. Esto sería lo más de fondo. Lo segundo es técnicamente. Hay algunos que paradójicamente, los que vos nombraste, son los que menos van a sentir el cambio. El famoso dólar Netflix, que lo denominamos en el ambiente, pero que obviamente abarca Amazon y abarcan una cantidad de plataformas que tienen sede en el exterior. Porque, ojo, hay plataformas de streaming que tienen sede acá que, por supuesto, no estaban afectadas y no les cambia nada. A las que vienen de afuera había un 8%, ¿no es cierto?, que a diferencia de los otros valores, el del 30%, que se nota mucho más, ¿no es cierto? Pero el del Netflix está solamente planteado que lo que anulás es el 8%. Por lo tanto, el valor ahora va a ser el del dólar minorista, diríamos el del MULC, ponele 1041, más un 21% de IVA, y antes tenías el 8% del impuesto país y un 30% de percepción, es decir, de adelanto del impuesto a las ganancias. Al eliminarse el impuesto país, bueno, el dólar Netflix va a bajar de esto que hablábamos en unos 1.600, va a estar en 1.600 pesos más o menos, ¿no es cierto? Solamente baja el 8%. En los demás dólares, en el dólar tarjeta y en el dólar ahorro, ahí sí tenés una rebaja interesante, importante, que es el famoso 30%, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, vos tenías que con el impuesto, sin el impuesto país, el dólar ahorro pasa de 1.680, casi 1.700 a 1.170. Ahí sí vas a notarlo. Y en el dólar tarjeta también vos vas a tener que pasar de un 1.682, 1.683 a 1.170. O sea que estamos hablando de impactos, yo diría, más bien interesantes. Esto puede hacer variar inclusive lo que mucha gente había pensado si es que el impuesto país no se levantaba. Muchos de los que hicieron reserva a Brasil no tenían por qué estar enterados que a fin de año el impuesto país caía. ¿Por qué? Porque vos sabés
Sergio, vos sabés, Natalie, que todo el tema impositivo pasa por el Congreso. No es una resolución arbitraria que la podés sacar por un decreto de necesidad y urgencia. Necesariamente los temas impositivos tienen que estar aprobados por el Congreso. Por eso es que esto no es una concesión del presidente. Este impuesto país se caía a fin de diciembre, todos lo sabíamos. Pero hubo algunos que hicieron reservas en Brasil mucho antes, cuando empezó a sentirse la diferencia entre el retraso cambiario nuestro, es decir, nuestro peso sobrevaluado, en relación a Brasil, que ya había empezado una devaluación que por supuesto se acentuó en los últimos días, ¿no es cierto? Como todos sabemos, uno de los impactos más fuertes sobre la economía argentina es el efecto de Brasil. Y allí, en cambio, el real se depreciaba frente al dólar, es decir, estamos en el entorno ahora, en este momento, de 6,20 reales por dólar, lo cual significa una devaluación importante. En ese caso, muchos habían comprado los dólares, ¿para qué? Para cuando volvían al país y habían hecho los gastos en tarjeta, pagar directamente con la moneda. Exacto. De manera tal de evitarse este 30%. Ahora, casi que es indiferente. Se va a usar mucho más la tarjeta, a lo mejor obviamente el que compró dólares se los guarda, los atesora, pero no es tan notoria la diferencia entre usar el dólar tarjeta estando afuera y pagarlo cuando te llegue la liquidación que antes, cuando tenías este recargo del 30. No sé si se entendió. Sí. Miguel, ¿y qué pasa con el poder adquisitivo, yo te diría, de los comunes, como me gusta llamarnos a nosotros, los asalariados comunes? Porque si bien esto va a tener un impacto sobre aquellos que importan, también sobre aquellos que exportan y necesitan algunas cuestiones para traer a Argentina, ¿qué impacto va a tener esto sobre los consumidores que hoy está muy difícil ir al supermercado, ir a comprarse ropa? ¿Cómo va a impactar esto? Totalmente de acuerdo, Natalie, ya para esto llevamos algunos meses. Vos recordarás que en su momento se abrió la importación como una manera de intentar que bajaran los precios de algunos productos, sobre todo de alimentos. ¿Qué ocurrió desde entonces? Los que trajeron, los que importaron, obviamente hicieron una buena diferencia y eran los mismos formadores de precio, las grandes superficies, algunos supermercados importantes que están en capacidad y que tienen la logística y la distribución, diríamos, para poder hacer este tipo de importación. ¿Qué notamos? Ya se puede hacer un balance. Que no llegó a mover el amperímetro. ¿Desde qué sentido? Vos no encontraste una invasión hasta ahora de productos alimenticios en las góndolas argentinas, salvo básicamente en los ABC1. Allí que encontrabas básicamente tres cosas. Encontrabas leche de larga vida, la uruguaya, la Coneprole, encontrabas bondiolas brasileras y encontrabas estas cápsulas para café, las maquinitas Nespresso y algunas otras, ¿no es cierto? Esto sí encontrabas, pero nada más. Ahora, ¿bajaron los precios de los productos que trajiste y que colocaste al lado de los productos nacionales? No. ¿Por qué no bajaron? Yo te diría tres ítems. Primero, en Argentina, ustedes lo saben, van a compartir conmigo, no tenemos una cultura de bajar precios. No. ¿Cuántas veces escuchaste decir, te aumenta la nafta? ¿Por qué? Porque aumentó el petróleo a nivel mundial. Pero cuando bajaba el petróleo a nivel mundial, como ahora, ¿te baja el precio de la nafta? No. Nunca. No hay cultura de bajar precios. Pero además, en el caso que estamos relatando de los supermercados, los formadores de precios, que son los que importaron, no lo hicieron por dos motivos. El primer motivo, colocaron obviamente los precios al mismo nivel que los productos nacionales, tal como los estaban vendiendo, diciendo que el mercado ya convalidó este precio, ¿para qué voy a bajarlo? Y segundo, más importante y más, diríamos, profundo, te decían ellos, hemos venido trabajando casi a costo, casi en equilibrio, casi sin utilidades. Llegó el tiempo de que recuperemos algo de esas utilidades, algo de esas diferencias, por eso vos no encontraste una gran rebaja de precios. Sí sirvió, seamos honestos, no se logró bajar precios, pero se logró contener precios. Miguel, te detengo un minuto, pero esto es real, ¿es real que estaban trabajando a costo los grandes supermercados de las grandes superficies? ¿Que necesitaban ese sinceramiento? A ver. No estaban trabajando a los niveles que están acostumbrados a trabajar.
no por voluntad propia, no porque hubiese controles de precios que habían desaparecido para gran festejo de ellos, sino porque la recesión hacía que la gente no comprara en las cantidades. Vos sabés que o ajustás por precio o ajustás por cantidad. Acá los precios se frenaron porque la gente se ajustó por cantidad, es decir, la gente compró menos. Acabamos de conocer hace una hora que el cierre del año nos anuncia una caída en consumo de la carne del 12%. Bueno, es el más bajo consumo en 20 años. Los que venían a llenar la heladera, los que venían a recuperar, ¿no es cierto?, el salario. Porque acá, digámoslo también, todo está dolarizado, pero lo que menos se ha dolarizado en términos de mejora es el salario. Han actualizado las tarifas, las que quieras, pero las jubilaciones no, el salario no. Es decir, lo que ha quedado retrasado y lo que ha afectado nuestra calidad de vida, ahora que llega este tiempo de hacer balances de cómo ha terminado el año y todo el mundo te pregunta qué es lo bueno, qué es lo positivo, cómo es. Bueno, acá hay dos realidades. Una es la realidad de los mercados, que festejan, por supuesto, festejan la caída del riesgo país, festejan esencialmente el carry trade, es decir, la colocación en pesos de los dólares que tenías, ponerlo en la timba financiera o volverte a dólares y tener un rendimiento en dólares en el entorno del 40%, que es un récord mundial. Sí. Los que nos siguen en ese rendimiento son los turcos con 16%. Mirá si habrán ganado los muchachos mesadinovistas en la Argentina. En contrapartida a esto, tenés la economía real, ¿no es cierto? La tuya, la mía, la de las pymes, la de los muchachos que están hoy entrando en el desempleo porque los rajan de sus laburos. Es decir, toda la situación, la de los jubilados, los cortes en la salud, los que no han podido pagar los colegios, bueno, esta es la otra realidad de un año que termina, yo diría, muy contradictoria. Algunos seguramente van a festejar. Otros dicen nada para festejar. Miguel, una consulta que tiene que ver más que nada con los entretelones de este fin del impuesto país. El gobierno en los últimos días anunció, se termina el impuesto país, pero a través de los medios de comunicación yo no he tenido el seguimiento de todo el itinerario que ha sido justamente el fin del impuesto país. Hablaba de que en el proyecto original de la ley bases estaba contenido poner el impuesto país más estructuralmente, y lo que pasó ahora, después de ese rechazo en la ley bases, fue que se dejó caer porque, bueno, terminaba aquí esta parte del impuesto país. No es que el gobierno lo derogó, ¿es así? A ver, es muy importante que traigas esto. Los medios estuvieron, particularmente los medios oficialistas, estuvieron tirando una frase, a ver si la gente la compraba, diciendo lo siguiente: fíjense, este es el primer gobierno de la historia que dice que va a bajar los impuestos y los baja. Es una estafa. El impuesto se cae, finaliza, no es que se cae. Cuando es aprobado por el Congreso, dice hasta fin de diciembre del 2024. Si hubiesen querido reemplazarlo o continuarlo, tenían que pasar por el Congreso. Bien. Nada puede ser tomado en términos impositivos, ninguna modificación, siquiera algún impuesto existente, puede ser tomada sin pasar por el Congreso. Es potestad absoluta del Congreso de la Nación todo lo que tiene que ver con la política tributaria. Este es el punto en el que estamos. Vos traes lo de la ley bases, es verdad, hubo un tira y afloja allí porque algunos pensaban que podía ser reemplazado por el impacto que va a tener en la recaudación. Tal cual. Entonces ahora entramos a escuchar hablar otro coro, un coro que dice, el presidente se va de boca hace unos días y dice, vamos a bajar el 90% de los impuestos. Enseguida tuvo que salir Caputo y Bausili a aclarar, no es la cantidad que recaudemos que va a caer un 90%, porque estábamos dando una imagen, particularmente al Fondo Monetario, un mensaje sumamente preocupante. Lo que se reduciría es la cantidad, no el monto global de carga impositiva. Y entonces viene el reclamo de los muchachos que hoy visualizan que están jugando con la cancha inclinada. Hasta Roca salió a pedir que emparejen la cancha. ¿Por qué? Porque cuando abren la importación, vos tenés una carga impositiva de lo que entra al país entre un 18 y un 20%, casas más, casas menos, diría un santiagueño. Pero en Argentina tenemos una carga impositiva en el entorno del 50%. Entonces, decime vos cómo podés resistir a la marea
diríamos, importadora que podría llegar a venir, podría acentuarse si tenés esa diferencia que hace imposible la competencia. Por eso los industriales, particularmente las pymes, están diciendo, nosotros no nos negamos a competir, pero queremos competir con las mismas reglas. Obviamente. Queremos que haya una verdadera competencia justa, no como hasta este momento, que todavía no se ha logrado que la reducción de impuestos a la producción fundamentalmente sea una realidad. Además, Miguel, hay una cuestión que podría enfrentar al gobierno con aquellos sectores que apoyaron al oficialismo de Javier Milei. Y hablo, por ejemplo, de los formadores de precios, hablo, por ejemplo, también de las importadoras que, si no van a emparejarse a lo que está pidiendo el gobierno nacional, van a tener un problema con el gobierno nacional. Sin discusión, ya lo están teniendo, lo escuchamos, la situación que está padeciendo la UIA, yo te diría, es casi ofensiva. Caputo se reúne la semana pasada con todos los capos de AEA y le dice que no venga la UIA, que no esté la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina hace la conferencia industrial anual, que es la más importante, y no solo no va el presidente, no va Caputo, sino que mandan un funcionario de tercera línea a poner la cara y punto. Esto es casi una ruptura de relaciones. Esto le cuesta la cabeza a Funes de Rioja, que quería ser reelecto y no va a ser reelecto, va a ser reemplazado. Y además, hoy escuchaba a los principales las cabezas de los sindicatos industriales, que obviamente salen primero a hablar, acordado con las cúpulas empresarias, el caso que ustedes tienen ahí, los metalúrgicos. La UOM está denunciando que ya ha habido 6.000 puestos de trabajo menos en el último tiempo, y obviamente ustedes están viviendo allí muy cerca de ustedes los 700 parados de Asindar, que por supuesto van a llegar a encontrar algún punto de solución. Pero esto es una rueda que no se puede detener. Se empieza achicando las horas extras, después se levanta algún turno, después se reducen algunas horas, y finalmente empieza lo que estamos empezando a ver, que es el tiempo de los telegramas, ¿no es cierto? De los telegramas de despido, que me parece se va a transformar en uno de los hechos centrales para el año que viene. El año que viene el debate es de qué manera este tema que se va de la apertura de importaciones más fuerte, que se va a empezar a sentir a fines de enero o comienzos de febrero, porque los barcos en estos momentos están flotando hacia Argentina, la mercadería que vamos a ver está flotando hacia Argentina. Bueno, el impacto ya va a ser cuando haya que plantear, bueno, ¿qué hacemos con el 50% de la capacidad industrial ociosa en la Argentina? ¿Cómo esto? ¿Cuánto podés retener al personal si estás vendiendo muchísimo menos? Y por otro lado tenés esa competencia desleal a la que hacíamos referencia, tenés costos laborales en dólares por el retraso cambiario, no porque se esté cobrando mucho, pero que son elevados y que te impiden competir. Vos fíjate la particular situación que tenemos con Brasil. Brasil no solo se va a transformar en la recepción de mayor cantidad de argentinos en toda la historia que veraneen en Brasil. Hablaba antes de ayer con los amigos de la Federación, la Fiespi, la Federación de Industriales de San Pablo, y dicen que espera que haya más gente que cuando Argentina jugó el Mundial en Brasil. ¿Te acordás el día de los famosos Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá? Bueno, va a haber muchos papás argentinos veraneando en las playas de Brasil en un veraneo que va a ser, en términos de costos, el más barato de la historia. Esto a priori sería un tema que alegra a los que viajan, es un tema que perjudica mucho al país, no solo por la balanza turística de 5.000 millones de dólares negativos, sino porque Brasil compite en muchas de nuestras exportaciones con nosotros y va a tener costos y por lo tanto precios más competitivos que los nuestros, quitándonos mercados que hoy estamos usando nosotros. Miguel, excelente y muy preciso todo tu fundamento a nuestra pregunta inicial, y obviamente sumamente ilustrativo. Muchísimas gracias como siempre para con nosotros. Gracias a ustedes, Sergio, Natalie, es un alegrón siempre charlar y estar en contacto con ustedes. Que logren terminar bien el año si es que no hablamos antes. Muchísimas gracias e igualmente para vos.